Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en esta entrega de su equipo mediático, correspondiente al día miércoles. Muchas gracias por estar con nosotros, a nombre de Cristino del Castillo, José Manuel Luna Valiente y un servidor Orión Mejía. Estamos muy agradecidos que ustedes nos dispensen su atención, que para nosotros constituye un privilegio. Muchas gracias. Hoy, como ustedes saben, tembló la tierra. El epicentro fue cerca de San José de Ocoa. Fue de 5.3. 4.3 en la escala de Richter. Corregido 4.7 a 4.3. Lo corrigieron, sí, porque eso es poniéndolo así. Sí. Entonces, bueno, gracias a Dios no pasó nada. Un poquito de temor en quienes estaban en los edificios altos, donde se sentía más. Yo lo sentí porque vi unas flores que me estaban moviéndose, como que tenían una... Sí, yo digo, pero ¿y eso? Entonces tenía una llamada y la interlocutora me decía, ¡ha temblado la tierra! Porque estaba en un piso mucho más alto que el que yo estaba. Así que ya ustedes saben, eso ocurrió hoy. Y hoy también una nota interesante, se decreta un déficit en la capacidad de la tierra de generar alimentos y de generar todo lo que consumen los seres humanos. Ellos lo calculan por año, pues 6 días antes se terminó. Lo que quiere decir que no hay recursos sostenibles en la tierra durante 6, no quiere decir que no hay nada que comer, sino que la tierra tiene un déficit en lo que produce en relación a lo que se consume los seres humanos que habitan. Incluido obviamente la respiración, el aire, los alimentos, todo, de 6 días. Entonces están recomendando no comer carne de ningún tipo para así evitar que los pastos sean masacrados por los animales de pasto. Andar en bicicleta para no dañar Dicen que en la atmósfera hay una cantidad ya muy elevada de ozono, de lo que producimos nosotros, malo, y que está muy por encima de lo que debía ser, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, de lo que debería, del nivel que debería estar, que ya es alto. Entonces provoca situaciones de cambio de clima, etcétera. De manera que nos hemos comido mucho más de lo que la tierra produce en términos de recursos naturales, la sostenibilidad de los recursos naturales. Hay que preguntarle a Donald Trump a ver qué él dice de eso. Sí, entonces, imagínense. Está de divorcio Donald Trump. Eso para que ustedes sepan. Otra cosa es que a mí me parece también, no es una buena noticia. El presidente Turner, en la Cámara de presidente Mitchell Temer, el presidente que tiene un 5% de popularidad. Un 5% es nada. Nada, no existe. En Brasil, no existe. La Cámara de Diputados rechazó el pedido de la Suprema Corte de Justicia de que fuera procesado por corrupción. A pesar de todas las pruebas, de todos los elementos probatorios que hay en su contra, incluidas llamadas calificadas, grabadas con un orden de juez, donde él le ordena a uno de sus ministros que le pague al jefe de los diputados. Dice, ese tenemos que tenernos al lado, págale el dinero que él está exigiendo. Sí. Y aún así, la Cámara de Diputados rechazó ese pedido. Y sin embargo, la presidenta Dilma Rousseff la procesaron, la condenaron, la sacaron del cargo donde fue elegida por la voluntad de los brasileños por el delito de que maquilló cuentas nacionales para evitar que los bonos, que se despreciaran los bonos brasileños en el mercado internacional. Un delito cosmético. ¿Y Lula por corrupción pasiva? Y Lula por no se sabe eso de corrupción pasiva. Por un apartamento. Por un apartamento que cuesta menos de... Que no está a nombre de él. Ni de ninguno de sus allegados directos. Ni su padre, ni su madre, ni sus hermanos, ni sus hijos. No quiere decir que la justicia no actúe como tal, pero la Cámara de Diputados, que a su vez el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, que sometió y condujo el proceso contra Dilma Rousseff, fue condenado con uno de los comentarios de la Suprema Corte de Justicia más emblemáticos en el ámbito de justicia constitucional. Usted no merece la condición de legislador. Eso fue lo que le dijo. Oye, qué expresión, un juicio de valor.
usted no merece la condición de presidente lo despojaron de la presidencia y creo que ya está preso. El problema de Dilma Rousseff comenzó justamente cuando los rumores o el rumor público acusaba al presidente de la Cámara de Diputados de corrupción y de tener una cuenta específicamente en Europa. Él negó eso tajantemente. Sin embargo, posteriormente se demostró que sí tenía una cuenta de 4 millones de euros. Y cuando se planteó el asunto, la posición del Partido de los Trabajadores fue que el asunto se debatiera y que llegara a la comisión disciplinaria de la Cámara de Diputados. Estoy hablando del presidente de la Cámara. Y él, frente a esa actitud de los legisladores del PT, que eran sus aliados, porque tanto Temer como el señor Cuña, que era presidente de la comisión, eran parte de una organización aliada al PT. Y entonces la respuesta de él fue aprovechar un recurso que había sometido a alguien para iniciar el proceso de enjuiciamiento contra Dilma, para darle curso. Y eso ocurrió. Y como ellos tenían la mayoría en el Congreso, porque curiosamente en la negociación que hizo el PT le cedió prácticamente el control del Congreso a esos aliados, entonces ellos terminaron enjuiciando a Dilma y con la complicidad de todos aquellos que eran opositores al Partido de los Trabajadores. Eso fue lo que ocurrió realmente en Brasil. Sí. Consecuencias, Dilma está destituida y hay un presidente contra el que se han recabado pruebas a borbotones de corrupción, incluyendo fotografía, incluyendo grabación de audio, y sin embargo él está ahí. Y tú no ves las marchas que antes se hacían contra Dilma Rousseff. Ustedes recordarán que todos los días había una marcha contra Dilma. Dilma. Están abriendo un cierto juicio a Lula. No, y hay 4 o 5 pendientes, van a tratar de inhabilitarlo a todo dar. Pero eso es interesante que ahora que Cristina analiza en profundidad el tema y bajo el planteamiento tuyo, Orión, de que tomemos en cuenta esos 3 elementos que tú planteabas, o sea, el caso de Dilma, el caso de Temer, el caso de Lula y un juez Moro, insidioso y con una directriz, evidentemente, que ha sido tomado en cuenta aquí en República Dominicana para tratar de hacerle daño al partido de gobierno. Pero sin embargo, todo lo que pasa allá bajo un estado de total oscuridad es puesto aquí como claro. Sin embargo, todo lo que pasa en Brasil ha sido manejado políticamente y judicialmente de una manera desastrosa. En contra de un partido que realmente, como el mismo Lula decía, solamente por yo querer darle de comer a tantos millones de brasileños cuando ellos botan tantos millones de libras de comida al día. Así es. Otro tema que deberíamos traer a la reflexión que estamos haciendo en esta noche es Venezuela. Nosotros deberíamos un poco acercarnos a una realidad objetiva de Venezuela, analizar todos los elementos que confluyen en ese drama, que como muy bien dijo Pedro Cava esta mañana, desde el punto de vista literal ya tiene los matices de una guerra civil no declarada. En eso estamos de acuerdo. Pero lo primero que uno debería analizar es el elemento de la información, partiendo del hecho de que en un mundo globalizado, la información es un poder. La información inclina la balanza de cualquier tema hacia un lado o hacia otro. El manejo de la información o de la desinformación. Y yo quisiera llamarle la atención a los amigos televidentes y preguntarle si ellos se creen que están bien informados sobre la situación de Venezuela, todos los órdenes. Si creen que están bien informados, si se nutren en términos de información de la CNN en español, o si lo pueden hacer también del canal Telesur, que es el canal oficial para el gobierno del presidente Maduro. O si tal vez pueden acceder a algún canal como el canal inglés, la BBC. Pero las agencias internacionales, todas, la francesa, la española, Reuters, y las alemanas y las estadounidenses, a la luz de personas como nosotros que vivimos de eso, como los zapateros viven de la suela de los zapatos, sabemos que están sesgadas. Por ejemplo, el periódico El País, el editorial de hoy, el título principal fue un editorial, el golpe de qué sé yo cuánto, y
todas esas cosas. Yo no digo, yo considero muy humildemente al señor Maduro uno de los presidentes más torpes que ha conocido América en mucho tiempo. Desde el presidente Bucarán, no se conoce un presidente tan torpe. Pero Venezuela no es Nicaragua. Venezuela está sentada sobre la plataforma de petróleo de mayor reserva del mundo. Es así. Y Venezuela tiene todos los recursos naturales. Petróleo pesado bituminoso del Orinoco. Pero Venezuela también tiene los intereses sentados de capitales extranjeros más influyentes de la humanidad de hoy. Los chinos, los rusos y los estadounidenses. Y la Unión Europea. Y Irán también metido en el medio. No, y la Unión Europea y algunos países del tercer mundo con bomba atómica, a decir de alguna manera. Eso no es que mañana se va a resolver eso porque tumben a cosas y que Rusia tranquila y que China tranquila y que los Estados Unidos tranquilos. Eso es una guerra entre las potencias que tiene como escenario a Venezuela. Por eso que, y lo quisiera decir a mucha gente que está escribiendo editoriales y cosas diciendo que la República Dominicana tiene que fijar posiciones contra el presidente Maduro. La República Dominicana no tiene ningún nivel de influencia para poder cambiar la balanza hacia ningún lado, que no sea sumarse a las capacidades de diálogo que pueden desarrollarse alrededor de ese drama. Y poner como referente, que ustedes sí bien lo saben, la guerra de Centroamérica, entre El Salvador, por un lado, guerra civil de 10 años con más de 10.000 muertos, y la guerra de Nicaragua, que luego fue una guerra financiada una guerra de contra financiada por los Estados Unidos después que ganaron los sandinistas. La única manera que se pudo resolver esos dos problemas fue mediante el diálogo, y el presidente que lo impulsó, que fue el presidente de Costa Rica, fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. Sí, yo no le encuentro otra cosa que no sea que Venezuela se desangre 10 o 15 años. Como se desangró un país pequeñito que no tenía ningún recurso natural, que era El Salvador. O como se desangró Nicaragua, que no significa nada como nosotros para el mundo de hoy. Ojalá que eso se pueda entender, para que la gente no diga, señalando con la información, que Maduro es el culpable o que el que fueron a buscar a su casa ahora. Leopoldo López. Leopoldo López o cualquiera. No, ellos son actores de una crisis que la van a resolver las grandes potencias. Le voy a dejar ese tema a ustedes al retorno de esa breve pausa. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en tanda extendida, la vida de Eric Guerrero mejora, porque él pasa más tiempo en la escuela. Y cuanto más tiempo pasa en la escuela, menos tiempo pasa en la calle y tiene más oportunidades de trabajo en el futuro y de convertirse en un ciudadano de bien. Así, la vida de toda la sociedad también mejora. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en educación. En el último mes, el gobierno entregó 2 escuelas en Peravia, 4 en Santiago, 3 en Puerto Plata, 10 en Santo Domingo y 1 en Santiago Rodríguez. Y sigue sumando más, porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Muy pronto, el 100% de los estudiantes estarán en jornada extendida. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana.
el país con el corazón más grande del mundo. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Muy bien, Cristino, ¿qué te parece el tema? Mira, yo creo que el tema es importante. Con respecto a la posición de la República Dominicana, me parece oportuno recordar la doctrina Estrada. Todo el mundo sabe que México, como la mayoría de los países latinoamericanos, tuvo periodos de turbulencia. Había revoluciones con las mismas armas, tomamos el poder. Y entonces ahí viene el problema de quién reconoce a quién. Después de la revolución de 1910, hubo ese periodo y hubo varios gobiernos. Y entonces se planteaba la cuestión del reconocimiento de los gobiernos que surgían producto de esos movimientos. Carranza tomó una serie de decisiones que lesionaron los intereses norteamericanos, porque se impusieron limitaciones, regulaciones en contra de las empresas norteamericanas en el territorio mexicano. Y como consecuencia de eso, Estados Unidos se negó a reconocer todos esos gobiernos que entendían que eran adversos a los intereses norteamericanos. La Sociedad de Naciones, México no pudo entrar ahí cuando se fundó, porque Estados Unidos vetó eso. Como consecuencia, en el año 1930, México expuso su doctrina Estrada, que era la doctrina en base a la cual México asumía la posición de no pronunciarse con respecto al reconocimiento de ningún gobierno que surgiera independientemente de las circunstancias, y esa posición se sustentó en los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, desde el año 1930 hasta prácticamente el otro día, con el gobierno de Calderón. Esa era una posición. Yo no tengo que pronunciarme cuando surge un gobierno nuevo, porque eso es un problema interno de cada país. Y esa fue una posición mexicana, y México tuvo una política exterior muy dinámica, siempre alineada con los intereses de los pueblos latinoamericanos. De hecho, y eso se le respetó. No participó en la Fuerza Interamericana de Paz. No, señor. Y nadie puede decir que México fue indiferente a la lucha de los pueblos y que si yo qué, y atribuyéndole responsabilidad, porque ahora hay gente que cree, que dice, ustedes son cómplices. No, nosotros no somos cómplices. Eso es un problema del pueblo venezolano, una situación que tiene que resolver el pueblo venezolano sin intervención, y la comunidad internacional, su rol es buscar vías para negociaciones, para acuerdos, producto de diálogo. Eso es curioso, que estando Colombia ahí al lado, que está superando una guerra de más de 50 años, mediante el diálogo. Entonces, mientras se soluciona el problema colombiano por la vía de las negociaciones, se está enchinchando la situación interna en Venezuela para que ocurra lo que está ocurriendo. Y yo te voy a decir una cosa, Maduro es todo lo torpe que tú quieras creer, es verdad. Yo creo que el primer error es la concepción que usted tiene del rol que puede jugar un movimiento progresista en la situación actual, que yo creo que no es, porque eso de que de socialismo del siglo XXI a mí me parece que eso es una tontería, pero eso es un problema de Maduro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la posición de la oposición después que ganó las elecciones? Yo pregunto,
Si es verdad que Maduro es una dictadura, ¿cómo tú organizas unas elecciones que gana la oposición? Como en efecto ganó la oposición. Número uno. Número dos. En el 2015. Y ganó y ampliamente. Hubo un problema que se suscitó con unos diputados que... El Amazonas, pero era básicamente Se- para se- tener el control de la Pero de la eso Cámara. era insignificante, porque eso no iba a definir nada. La oposición tenía mayoría absoluta y eso no iba a incidir absolutamente en nada. Y eso lo aprovecharon para iniciar una embestida en contra del gobierno, que pasó incluso por declarar desierta la presidencia de la República, porque hay que recordar eso, Sí. por un viaje que hizo Nicolás Maduro. Entonces entraron en una etapa de confrontación, de desconocimiento de otros poderes públicos, y eso es lo que ha generado, enchinchado por gente que se supone debió haber jugado un rol mucho más pragmático, más concienzudo y más cónsono realmente con el interés de la paz. Yo me estoy refiriendo a la OEA y al señor Almagro. Almagro, que ha jugado ahí un rol sumamente nefasto porque él se convirtió en un ente Parte de... del problema. Exacto. Bueno, y Acabando de celebrar unas elecciones que ganó la oposición, él comenzó a acusar a Maduro de ser un dictador. Pero ¿cómo a usted se le ocurre No, y semejante cosa? el mismo acto, por ejemplo, ya en la noche del domingo, ya la OEA había emitido, yo lo mandé al grupo, había emitido un comunicado oficial que parecía un comunicado de Almagro y no de la OEA. Pero cada párrafo que tenía ese comunicado era sencillamente devastador contra el régimen de Maduro. Pero yo quería hacer algunos planteamientos con relación a la preocupación de los dominicanos, entre comillas, con el tema político de Venezuela, que le exigen al gobierno una reacción. Yo creo que Cristina ha hecho un excelente planteamiento con relación al rol que debe jugar un país en cuanto al respeto a otros países. Porque pongámonos entonces en el lado contrario, pongamos que fuera nosotros lo que estaríamos pasando por el caso de Venezuela. Recordemos que también Venezuela, a través de lo que fue Petrocaribe, nos facilitó $5.000 millones en petróleo. Pero hoy en día, la refinería es un 49% socia accionista PDVSA de Venezuela. Cualquier movida o cualquier estrategia que tenga el gobierno tiene que ser muy bien pensada. Y más que todo, el gobierno dominicano está actuando consono con la realidad de respeto a la decisión propia de un país y no servir de enchinchador, a pesar de que tenemos que reconocer de que Venezuela ha pasado por una situación económica de muy malas políticas públicas, de decisiones desastrosas en el ámbito económico, financiero y monetario que le han llevado realmente a tener un país sin medios de producción y pasando por una crisis inflacionaria, la más grande del mundo, por una crisis, 3 tipos de cambios, en donde el cambio más alto es el que le corresponde a los productores de bienes y servicios, grandes evasiones, o sea, toda una serie de temas que afectan evidentemente el abastecimiento tanto de medicinas como de alimentos en ese país. Muy bien, miren, otro tema que quisiera traer a la consideración de ustedes. Nosotros hemos dicho y hemos resaltado que la Marcha Verde ha transcurrido siempre, cada vez que la ejecutan, que no le ha picado, ha sido una expresión mía, ni un mosquito a los participantes, que se beben su agua de coco, que caminan, que se van, incluyendo en ciudades muy turbulentas como San Francisco de Macorís en su momento. Un convite popular. Santiago, en la zona sur de Santiago, en Puerto Plata, en Barahona, en San Pedro de Macorís varias veces. San Francisco. Y luego la nacional, que convocaron de todas partes. No ha habido un solo incidente. En San Francisco de Macorís se convoca a una huelga. Penosamente, una tragedia, un joven que es empleado era empleado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del recinto de esa zona, muere de un balazo en un ojo, disparado probablemente por agentes policiales. ¿Qué es lo que nosotros podríamos solicitar en eso? Que se investigue. Y que todos los indicios indican que no había necesidad de producir esa muerte. O sea, el estado de necesidad, de que se hable en términos jurídicos, no hay elementos que puedan servir de defensa. Por tanto, alguien tiene que ser sancionado con eso. Y la sociedad lo lamenta y lo repudia. Pero eso me parece que es el planteamiento que debe hacer una sociedad sensata, que se castigue a los culpables de ese homicidio, que indudablemente fue un gesto que no tiene ninguna justificación, y en primer lugar. Entonces, ¿qué hace
esta capa política que quiere aprovecharse de todo. Bueno, acaba la propia Marcha Verde de decir que el gobierno está reprimiendo a la Marcha Verde. Fíjate, y te lo voy a entrelazar esto con otra situación. Acuérdate cuando comenzó el tema económico. Sí. El tema de que los recursos, la endeudamiento, no hay. Eran los elementos siguientes. Dólar. Primero, un 9.7% de estancamiento y circulante. Sí. Segundo, que estamos recaudando pocos impuestos. Y tercero, que hay que pagar 400 millones de dólares a la deuda. Y cuarto, que fue el primero, que era el tema de la presión cambiaria. Sí. Entonces, esos elementos fueron muy bien orquestados por los sectores poderosos de la derecha, a la cual la izquierda delirante le sirve de títere. Exacto. Más nada. Entonces, eso fue muy bien. De repente el país estaba, bueno, 400 millones, tal cosa. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, le respondió, aparte de darle las explicaciones técnicas del lugar con las estadísticas, le dijo, le respondió con una acción de carácter monetario importante. El desencaje legal de más de 20.000 millones, 23.000 millones para impulsar sectores específicos a través del crédito con baja tasa de interés. No hay un solo sector de la economía dominicana que haya censurado eso. Magnífico y extraordinario en todo el mundo. Magnífico porque, claro, el dinero barato que se está poniendo y el Banco Central a circular. Acciona bajando la tasa monetaria para que produzca un efecto. Bajando la tasa de referencia, que esa es la tasa que se manejan los bancos y por consiguiente, cuando se manejan los bancos con el Banco Central, eso se refleja en una baja en el tipo de interés activo hacia la gente, ¿verdad? Eso lo entendemos. Hasta ahí vamos. Mira eso. Falló. Luego toman una cosa tan estrambótica, una muerte dolorosa, que ha debido hacer reflexionar a uno en una huelga de 48 horas por no se sabe qué en San Francisco de Macorís. Entonces lo que plantean ahora es que el gobierno está reprimiendo a Marcha Verde. Ese es el deseo, acuérdense. Sí. Están rogando, fueron a dar vuelta por los barrios populares de Santo Domingo, por los barrios populares de Santiago. Y no había mosquitos. Y los muchachos dieron vuelta para allí y para acá, se vistieron de verde, se van encantados de la vida, seguimos en nuestro drama cuando es drama, o en nuestras esperanzas. Los Alcarrizos, Capotillo, Loma del Chivo, que se yo cuando, la Ciénaga. No se produjo nada. La dirección política de cualquier situación, de cualquier estamento de la sociedad, tiene que darse cuenta qué es lo que quiere. Tú no le puedes imponer a la sociedad un signo de violencia, digo yo. Exacto. No, indiscutiblemente, mira, yo te voy a decir una cosa. Hay elementos enquistados ahí en el movimiento verde, y yo lo digo con absoluta responsabilidad, que anda buscando crear un desorden. Desde hace tiempo están en eso. Quieren violencia, están tratando por todos los medios de crear conflicto en los barrios. Eso ha sido, yo creo que más que visible. Y esto que se suscitó en San Francisco de Macorís, yo creo que es algo provocado. Tú no puedes criticar, tú no puedes decir, acusar a la Policía Nacional de tener esas actitudes que dicen ellos, cuando realmente la Policía Nacional se ha convertido en una especie de garante del orden en todas esas actividades. Y eso lo hemos visto. Tienen 7 meses movilizándose. Y nadie puede decir que se le ha coartado en lo más mínimo el derecho a protestar, el derecho a expresarse, a marchar y hacer lo que le dé la gana. 7 meses en eso. Y se le ha garantizado ese derecho plenamente. Lo que ocurrió en San Francisco de Macorís, tú lo dijiste, eso es lo que procede. Hay que hacer una investigación minuciosa. Dice la policía que ese señor fue víctima, que el disparo que le quitó la vida provino de una chilena. Eso se puede establecer mediante un experticio. Yo creo que hay que hacerlo. No, y que sí, claro que sí. Y que deberían hacerlo patólogos, forense. Que incluso el colegio médico lo nombre. Exacto, que hay una comisión. Mira, se lo pegaron. Una comisión colegiada. Es una comisión colegiada. Porque tú no puedes decir que aquí hay interés en reprimir a nadie. Al contrario, yo creo que el interés máximo del gobierno ha sido, si algo bueno ha tenido el gobierno, es que ha garantizado esos espacios para que lo puedan aprovechar los que quieran protestar. Y naturalmente hasta ahora la Marcha Verde ha transcurrido, eso uno tiene que reconocerlo, ha transcurrido de forma pacífica, pero hay gente que anda buscando ese componente. Acuérdate que por el lado, perdóname, por el lado de allá de Gualey y esos sitios,
se metieron dos personas vestidos de militares, ¿te acuerdas? Sí, Que sí. tuvo que ir los militares de verdad a apresarlo dentro de la Marcha Verde. Ellos no eran de la Marcha Verde, fueron a provocar una situación para que se viera gente vestido de militar, militares falsos. Yo te voy a decir una cosa, en Venezuela a las autoridades se le ha ido la mano y se han cometido un montón de abusos. Muchos. Pero las autoridades se dejaron provocar porque hubo exceso de los marchistas, buscando precisamente esos muertos que hay, muchos de los cuales son consecuencia de ese tipo de actitudes. Y entonces aquí hay gente que quiere copiar ese modelo. Esa es la verdad. Es que ninguna manifestación, dicen algunos dirigentes, eso de los delirantes, tiene ningún éxito si no hay muertos. Incluyendo gente de buen liderazgo que dijo, cuando quisieron ponerle el periodista que mataron en La Romana. Sí, sí. No, la libertad, aquí se está reprimiendo la libertad de expresión y ponemos, dice uno, no, pero espérate, este fue por un problema de narcotráfico. Sí, exactamente. Bueno, pero espérate, si no le ponemos un muerto, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Vamos a un cambio y iniciamos contigo, José Manuel. A ustedes, mis amigos, estamos en Equipo Mediático, la versión de los miércoles de los ciudadanos de la República, nosotros tres. Vámonos a un cambio y retornamos de inmediato. Su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en tanda extendida, la vida de Eric Guerrero mejora, porque él pasa más tiempo en la escuela. Y cuanto más tiempo pasa en la escuela, menos tiempo pasa en la calle y tiene más oportunidades de trabajo en el futuro y de convertirse en un ciudadano de bien. Así, la vida de toda la sociedad también mejora. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en educación. En el último mes, el gobierno entregó 2 escuelas en Peravia, 4 en Santiago, 3 en Puerto Plata, 10 en Santo Domingo y 1 en Santiago Rodríguez. Y sigue sumando más, porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Muy pronto, el 100% de los estudiantes estarán en jornada extendida. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Evolucionar es avanzar, es encontrar una nueva forma de vivir, es inspirar a los demás, es acercarse más a la meta, estar a la altura de cada responsabilidad, es pensar positivo para progresar. Junto a nuestros clientes, miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Ahora estamos con este tema y vamos a José Manuel. Mira, yo pienso que nosotros hemos tratado, y como bien tú dices, el tema de la Marcha Verde ha sido muy respetado y ha sido apoyado también por todos nosotros, preocupados específicamente no por la corrupción y la impunidad que pueda ser parte de un periodo específico, sino
por lo que hemos vivido desde hace muchos años en República Dominicana, aquellos que tenemos más de 50 años, porque recordamos muchas cosas y muchos procesos. Y yo creo que el tema de la corrupción y la impunidad es de por sí un gran proceso de transformación social en la vida económica, en la actitud y en la aptitud de cada uno de los dominicanos y en la sinceridad con que actuemos, por ejemplo, de cara a la fiscalidad, de cara al tema impositivo, de cara a la transparencia, porque todavía no hemos podido ser un país económicamente que sea transparente ante los mercados de bolsa, por ejemplo. Países como Costa Rica tienen bolsa de valores, Colombia, y otros países que son muy similares a nosotros. Sin embargo, porque nosotros no tenemos todavía la transparencia ni la claridad de ir hacia un nuevo mecanismo de fiscalidad. Y eso es corrupción y eso es impunidad. Eso es vencer la impunidad. Y nosotros tenemos que cambiar, porque si se respeta el ámbito de ir hacia marchas, también tenemos que reconocer que los que están participando de ella tienen que tener la capacidad histórica de reconocer por qué procesos ha pasado la República Dominicana y darle a cada proceso el valor que tiene. Nosotros hemos perdido muchas brechas. Si nosotros estamos hoy en un momento de fiscalidad entre un 13.5, 14 puntos, que ya ha mejorado bastante, está por encima, según datos del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, por encima de un 14.5%. ¿Por qué otros países lo han hecho? ¿Por qué otros países han dado el salto? ¿Por qué otros países han vencido el tema de la transparencia? Un gobierno, en el caso del gobierno actual, que se ha enfocado específicamente en los planes y en la inserción social, en la inclusión social, a través de programas tan importantes como Banca Solidaria, el tema de la vista de sorpresa, el tema de la nueva inclusión de nuevos actores financieros que vienen de ese sector y que tienen que enfocarse en otros temas tan importantes como el tema de las exportaciones, el crecimiento, la búsqueda, como tú decías la semana pasada, ¿por qué el BID opinó? ¿Por qué la web opinó sobre República Dominicana positivamente? Sí, pero yo no le estamos poniendo una daga a esas instituciones. Pero yo quiero, como dijimos que el Marcha Verde, y Marcha Verde es los ciudadanos que marchan, ¿verdad? Pero es bueno decirle a los dirigentes de Marcha Verde lo siguiente. Ustedes han oído al sector empresarial que AUPA, que entiende que ese puede ser un elemento de presión, no es un elemento de consolidación democrática, como debería ser, sino un elemento de presión corporativa, fáctica y mediática y política. Exacto. Entonces nosotros le preguntamos a los amigos televidentes, ¿ustedes han oído algún empresario decir públicamente, esto se lo vamos a decir primero a los amigos televidentes, que el gobierno lo está presionando en términos fiscales porque ellos han criticado algunas de las políticas públicas o porque se han expresado a favor de Marcha Verde o de lo que sea? ¿Lo han oído? Yo creo que no, que ningún empresario lo ha dicho públicamente. Pero tampoco nosotros que tenemos, digamos, información de calidad, de primer orden, en los pasillos de los gremios empresariales, no, tampoco se dice. Tampoco en una reunión de un gremio empresarial se dice, miren, mi empresa me están persiguiendo la Hacienda por mi postura frente a tal o cual actitud del gobierno. Yo soy objeto de una persecución de carácter fiscal o de carácter de represión de un acoso por aranceles, importación. Una revisión de los últimos 5 años. Ese no ha sido una denuncia, ni siquiera una denuncia aislada. Entonces, los empresarios deben saber, y es bueno que se tenga en cuenta, que sí ellos son acosados, una parte de ellos, por un sicariato mediático, fáctico y político, que tan pronto dan un paso hacia fomentar la esperanza de desarrollo del país, vamos a ponerlo así, inmediatamente sale en 3, 4, 5, 6, 7 programas de estos de televisión, de radio y en las redes diciendo barbaridades. Verbi Gracia, quiero mencionar a Pepín Corripio, posiblemente un ícono del empresariado dominicano, y un hombre que tú le dirás de todo, pero no le puedes decir que hace aporte a la gobernabilidad o a la gobernanza. Y sin embargo, por su participación en la revisión de la situación de Punta Catalina, me ha sido objeto de barbaridades. Claro. O sea, ya la iglesia del empresariado, el más alto de los altares del empresariado dominicano, ha sido objeto de escarnio en verdadera persecución de carácter político
de carácter empresarial, porque son empresarios que apoyan ese tipo de cosas para que ataquen a Pepín Corripio. Pero déjame hacer una precisión Y nos vamos. con el tema que tú planteas. Perdón, Cristina. Si el gobierno ha hecho un tipo de presión fiscal, me explico. Cuando Magín Díaz estuvo en la Cámara Americana de Comercio. Pero ese es global. Sí, pero cuando Magín Díaz estuvo en la Cámara Americana de Comercio, fue selectivo y dijo, hay sectores que están haciendo esto y esto. No fue general. Ahora, si el gobierno ha ido a atacar, no a atacar, a exigir transparencia a todo aquel que pudieron cruzar información con la DGI, que estaba usando el carnet de zona franca mal, que lo usaban para comprar hamburgues, en vez de comprar bienes para transformar, a los sectores turísticos que hacían uso irracional de la declaración de los paquetes turísticos, y a toda una serie de elementos que son distorsionantes de la fiscalidad. Pero ese gaje es del oficio. Pero no le dicen exactamente. a Esa Cristino fiscalidad, del Castillo, que tiene que una zona franca, una empresa en zona franca, pero que le ha cogido a través de los empresarios de Herrera o de donde sea, de estar atacando al gobierno. Vamos a atacarlo. Ve donde él. Ponle uno de esos aparatos que... Sí. No, un letrero de fiscalidad, cerrado por fiscalización. Estamos fiscalizando. Y dile que nos traiga su estado financiero los últimos 5 años. No. Eso no ha pasado. Ahora, sí están atacando a empresarios, no solamente a Pepín Corripio, a otros empresarios por razones políticas y desde áreas que tienen prácticas desleales de comercio, prácticas desleales empresariales, a través de subterfugio de orden mediático, fáctico, político, económico y digámoslo económico, sicariato. Te voy a dejar a ti para el próximo. Muy bien. Vámonos a un cambio, señores, seguimos con este tema como que nos estamos pasando. Vamos a ver si retrocedemos un poco, porque ya vamos como yo no sé nadar mucho, y cuando tú estés en Boca Chica, no te vayas muy lejos, que hay una parte que te agarra brujela. Te tapa aquí. Vamos a devolvernos por la orilla. Nos vemos en un momento, señores. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en tanda extendida, la vida de Eric Guerrero mejora, porque él pasa más tiempo en la escuela. Y cuanto más tiempo pasa en la escuela, menos tiempo pasa en la calle y tiene más oportunidades de trabajo en el futuro y de convertirse en un ciudadano de bien. Así, la vida de toda la sociedad también mejora. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en educación. En el último mes, el gobierno entregó 2 escuelas en Peravia, 4 en Santiago, 3 en Puerto Plata, 10 en Santo Domingo y 1 en Santiago Rodríguez. Y sigue sumando más, porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Muy pronto, el 100% de los estudiantes estarán en jornada extendida. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias
y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Bueno, mis amigos, en esta parte que yo creo que ya es la última que tenemos, estamos muy animados, volvemos para la orilla. Si Cristino del Castillo se va o se va más para los hondos. No, yo me quedo en la orilla, yo soy también de... Mira, yo estoy un poco preocupado con el asunto del movimiento verde. Yo creo que hay aspectos ahí positivos, pero yo advierto que está ocurriendo con el movimiento verde lo que ocurre con algunos artistas, que se pegan y cuando ellos sienten que están pasando de moda, entonces pagan payola. Se inventan cosas. Pagan payola. Entonces tú ves, por ejemplo, un cantante que se desnuda ante las cámaras y aparece en las redes sociales cuero. O dos mujeres que se besan en público, porque no quieren dejar de sonar, necesitan que... Y entonces yo estoy viendo algunos movimientos que acusan cierta desesperación. Le dicen 15 minutos de gloria nada más, ellos quieren media hora. No, quieren varios días. Y eso uno lo ve. Después, por ejemplo, el fin de semana hubo una marchita por ahí que no tuvo esa gran resonancia. Y entonces vino el asunto de los jesuitas y vino una rueda de prensa exigiéndole al procurador qué sé yo qué cosa. Y entonces ahora ocurre lo de San Francisco de Macorís. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿y qué viene mañana? Exacto. ¿Cuál es para mantener el tema pegado? ¿Cuál es el guión? Naturalmente, detrás de todo esto hay que ver qué es lo que está en el fondo de eso, qué es lo que ustedes han tratado de explicar. Aquí hay gente que sueña con cierto pasado. Cuando tú podías perfectamente irte a impuestos internos y decir, mira, yo tengo un problemita, quítame esto. O en aduana, yo tengo unos furgones parados ahí, dame una manito, bueno, está bien, vamos a hacer una excepción aquí, ¿entiendes? O mira, yo necesito el tipo de cambio, la moneda está sobrevaluada, el peso dominicano está sobrevaluado, yo creo que debemos deslizar un poquito, eso se acabó. Y entonces, el asunto del switch que tú bajabas, eso también se está perdiendo para presionar, ¿tú entiendes? Entonces hay gente que no le gusta, que quiere, sueña con esas cosas. Y los tiempos están cambiando. Aquí hay un tema que está planteado a la clara. Está planteado el tema de la fiscalidad. Pero sin embargo, lo que tú conectas, yo he estado pensando como tú, bueno, ¿y qué es lo que quiere comentar el movimiento verde? Bueno, yo me di cuenta hoy fue con el asunto del pacto eléctrico. Sí. Comenzaron. El tema de Punta Catalina está... El sector social. No, pero mira a ver quiénes. Exactamente. El grupo de la Universidad Autónoma, que la universidad no tiene que financiar un movimiento de esa naturaleza en la universidad. Vamos a empezar por ahí. Y nuestro querido y apreciado amigo extroquista, Enriquito, y comparte. Sí. En una cosa que dice Monseñor Agripino Núñez, dice, no, pero eso está en agenda, lo que pasa es que tenemos que empezar, eso está en agenda, y cuando llegue el tema de Punta Catalina, trataremos el Punta Catalina. Eso es cuando tú quieres desbaratar una fiesta. Sí. Comenzamos, nos vamos de aquí porque no está Punta Catalina, y nos vamos, y se acabó esto. Pacto eléctrico, la liberación de la República Pero es que el tema de Punta Catalina no es un tema del pacto eléctrico. El tema que vendría de Punta Catalina está derivado en el tema de tarifas y costos del pacto eléctrico. Punta Catalina es un tema del pacto eléctrico. Pero lo han puesto en esa agenda. Oye, que nos vamos, señores, terminamos, nos vamos fuera del aire a volver para la orilla porque estamos muy hondos. Pero gracias a ustedes, mis amigos, por estar con nosotros en esta entrega de Equipo Mediático. Recuerden, el Equipo Mediático de los miércoles. Sí, que recuerden que es de lunes a viernes, que tenemos 5x3, 15 colegas periodistas y comunicadores que tratamos de participar con ustedes orientándolos sobre los temas fundamentales del país y del exterior. Esta vez
3 ciudadanos de la República. Hemos estado con ustedes, Cristino del Castillo, José Manuel Luna Valiente y Orión Mejía. Y mañana estarán 3 ciudadanos ordinarios de la República en la entrega correspondiente al jueves. Hasta entonces, señores. Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Editorial de Teleradio América. ¿Cómo nos juzgará por apoyar una dictadura el pueblo venezolano? ¿Es que alguien cree que el dictador Maduro, durará más abusando de Venezuela? ¿Qué relación le quedará a nuestro país cuando salga del poder este sujeto que todavía ve pajaritos de Chávez? ¿No hemos sacado ya bastante beneficios económicos con el apoyo a esa dictadura? ¿Es que no creemos que el nuevo gobierno venezolano olvidará la posición del nuestro cuando más nos necesitaban? Que no les quepa la menor duda que cuando acabe la dictadura no nos van a agradecer en lo más mínimo nuestra posición altamente interesada. No nos vengan a vender la vieja historia de la no intervención en asuntos internos de otras naciones. Cuando lo necesitamos en el pasado, lo pedimos. Y estuvieron ahí para nosotros. No podemos cerrar los ojos cuando un pueblo hermano es masacrado. Como dominicanos, nos preocupa una actitud que da vergüenza por no apoyar a una nación que lucha contra un déspota y solo quiere libertad y democracia. Queremos lo mejor para nuestro pueblo y nuestro gobierno, pero el error apostando por un dictador no sabemos realmente con qué propósito, que en el mejor de los casos lo achacamos a intereses económicos. ¿Y después qué? ¿Es que creemos tendrá el pueblo venezolano algo que agradecernos? No somos nación para pedir agradecimientos, pero sí para apoyar a un pueblo que nos apoyó cuando lo necesitamos ante nuestra dictadura. Presidente, piénselo bien, que todo termina y todo empieza de nuevo, y ese nuevo comienzo venezolano nos los tomará en cuenta el día que lo necesitemos. Ya puedes comprar online en nuestra página web americana.com.do. Encontrarás más de 50,000 productos disponibles, ofertas exclusivas y entrega en menos de 24 horas. Compra ya en americana.com.do. Ferretería Americana, la experiencia en ferretería.